El grito ahogado de su hija fue lo primero que lo despertó aquella noche. Mateo Salvatierra, uno de los empresarios más poderosos del país, se incorporó en la cama con el corazón desbocado. No era un hombre que soliera asustarse. Había enfrentado crisis económicas, amenazas de competidores, traiciones internas, nada lo sacaba de su eje. Pero el sonido que acababa de escuchar no era cualquier ruido. Era la voz temblorosa de Luciana, su hija de 12 años, la única luz real que quedaba en su vida. La casa entera estaba sumida en un silencio casi funerario. A Mateo se le erizó la piel. Algo no estaba bien. Algo no podía estar bien. Se levantó sin encender luces y avanzó por el pasillo de mármol que conducía a las habitaciones. Sus pasos resonaron como golpes secos. Al llegar a la puerta de Luciana, levantó la mano para llamar, cuando escuchó un segundo sonido. Un susurro, un murmullo extraño, como si alguien más estuviera dentro. Mateo empujó la puerta sin dudar. Luciana estaba sentada en la cama, abrazando sus rodillas, los ojos muy abiertos. Su pijama rosada estaba empapada en sudor. Cuando vio a su padre, se lanzó hacia él. «Papi, no puedo más», sollozó, temblando. «Prometiste que no iba a volver». Mateo la estrechó, sintiendo cómo el nudo en su garganta crecía. «¿Qué escuchaste esta vez, hija?», preguntó con suavidad. Luciana levantó la mano y señaló hacia la pared del fondo, detrás del enorme estante donde guardaba libros, dibujos y muñecas coleccionables. Ahí otra vez susurró. «Alguien me llama por mi nombre». Mateo tragó saliva. Esa pared. La misma que él había mandado reforzar cuando compró la mansión. La misma que, según los planos originales, ocultaba un espacio que nadie debía conocer. Pero lo que lo heló no fue el recuerdo. Fue el susurro que él mismo acababa de oír. Un arrastre. Un golpe suave, como uñas arañando madera. Mateo le acarició la cabeza a su hija. «5 a mi habitación». «Ya vuelvo», dijo con un tono controlado. Pero sus manos temblaban. La mañana siguiente, Luciana ya estaba más tranquila, dormida junto a su padre. Mateo, sin embargo, no pegó un ojo. Miró los planos de la casa una y otra vez. Había comprado la mansión hacía 6 años, cuando su esposa falleció. Un lugar aislado, enorme, construido en 1932 por un excéntrico arquitecto alemán que murió antes de terminarla. En los planos originales había un cuarto adicional, pequeño y sin conexión visible con ninguna parte de la casa. Según los inspectores que Mateo contrató en su momento, ese cuarto supuestamente fue demolido durante una remodelación, pero Mateo nunca lo creyó del todo. Y ahora Luciana afirmaba que algo o alguien estaba detrás de esa pared. Había llegado el momento. Esa tarde, cuando Luciana estaba en clases virtuales, Mateo entró al cuarto de su hija con una linterna, un detector de metales y herramientas básicas. No era un hombre acostumbrado a ensuciarse las manos, pero ese día hubiera cavado él mismo con uñas si era necesario. Retiró el estante completo. Detrás de él, la pared parecía normal, pero había algo raro. Un rectángulo de color más claro, apenas perceptible. Pasó el detector de metales. Sonó. «Aquí estás», murmuró. Golpeó con los nudillos. Hueco. Mateo sintió el corazón acelerarse. No era imaginación de su hija, realmente había algo ahí. Buscó un cincel y comenzó a romper el yeso. Tras varios minutos, apareció lo que parecía ser una plancha de madera antigua. Cuando la retiró, su respiración se cortó. Una puerta pequeña, una puerta del tamaño justo para que un niño pasara gateando. Mateo sintió un escalofrío que le recorrió la columna, pero necesitaba verlo. Con un esfuerzo, abrió la puerta. El olor que salió era frío, a humedad añeja, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Tomó la linterna y apuntó al interior. Era un pasadizo estrecho que descendía. Las paredes estaban cubiertas de un papel viejo, amarillento. En un lado Mateo vio pequeñas marcas hechas con lápiz, líneas verticales como si alguien hubiera medido su estatura año tras año. Un niño. Alguien había vivido ahí, respiró hondo. ¿Qué demonios? En el fondo del pasadizo, algo brilló. Parecía un pequeño juguete metálico. Mateo bajó lentamente. El túnel tenía forma de L, y al girar la esquina, llegó a una habitación diminuta, del tamaño de un closet grande,
pero suficiente para que alguien pequeño se escondiera ahí. La linterna iluminó una cama diminuta hecha con tablas viejas, un libro infantil abierto en el suelo, una muñeca de trapo sin ojos, un cuaderno, y en una esquina, una cajita de música rota. Mateo se congeló. Su respiración se volvió un hilo. Sus piernas temblaron. En la pared, escrito con letra infantil, había una frase repetida decenas de veces: «No me dejes aquí, por favor». Mateo retrocedió, horrorizado. Esto no podía ser. ¿Quién vivió aquí?, murmuró, pero no hubo tiempo para procesarlo. A sus espaldas, escuchó algo, un crujido, un golpe suave, como si alguien hubiera entrado al túnel. Mateo giró la linterna, pero no vio nada. El aire cambió, más frío, más denso, y entonces lo escuchó claramente, una respiración infantil, justo detrás de él. Se levantó de golpe y salió corriendo por el pasadizo, chocándose con las paredes. Llegó a la habitación de Luciana y cerró la puerta. Su corazón iba a explotar. Esto era demasiado real. Esa noche Mateo llamó a un investigador privado, uno de los mejores del país. No le dijo toda la verdad, solo que necesitaba los archivos completos del arquitecto alemán que construyó la mansión y de los dueños anteriores. «Puedo conseguirlos en 48 horas», respondió el investigador. «No. Mañana a primera hora», ordenó Mateo, «cueste lo que cueste». Cuando colgó, Luciana apareció en la puerta. «Papi, ¿otra vez estuviste ahí?», preguntó con una voz pequeña. Mateo se arrodilló frente a ella. «Sí, encontré una puerta». Los ojos de Luciana se llenaron de lágrimas. «Te lo dije», murmuró. «Él me llama todas las noches». «¿Él?». Luciana bajó la mirada. «¿Él?». «Niño». Mateo sintió que la piel se le helaba. «¿Lo has visto?». «No, pero sé que está llorando». Mateo la abrazó intentando calmarla, pero mientras lo hacía, sintió algo extraño. Luciana estaba fría, como si hubiera estado parada en un cuarto sin calefacción durante horas. A la mañana siguiente, el investigador llegó temprano, con ojeras y un fajo de documentos. «Señor Salvatierra, encontré algo que debe ver». En los archivos de 1933, el arquitecto alemán mencionaba una habitación de aislamiento para el niño, pero nunca explicaba quién era ese niño. El dueño siguiente, un coleccionista millonario de arte, vivió solo, y murió solo. El siguiente matrimonio vivió apenas 2 años en la casa. Abandonaron el lugar dejando todas sus pertenencias. En una carta encontrada por el investigador, la mujer escribía: «No puedo dormir. Él juega detrás de las paredes». Mateo apretó los puños. «¿Hubo algún niño desaparecido aquí?», preguntó. El investigador dudó. «Hay un rumor, pero nunca se denunció oficialmente. El hijo del arquitecto desapareció a los 8 años. Algunos dicen que vivía escondido dentro de la casa. Otros dicen que el arquitecto lo encerró para protegerlo de algo. Y otros que nunca salió». Mateo sintió náuseas. «¿Cuál era su nombre?». El investigador buscó entre los papeles. Elías. Se llamaba Elías. Un escalofrío atravesó a Mateo. Luciana le había dicho que escuchaba a un niño y que lloraba. «Quiero saber todo sobre ese niño», ordenó. Esa noche Mateo no pudo evitarlo. Tenía que volver a la habitación secreta. Entró al pasadizo con una mezcla de miedo y determinación. Esta vez llevó una cámara. Quería pruebas. Quería cerrar aquel capítulo oscuro para siempre por el bien de su hija. Llegó a la pequeña habitación. Todo estaba igual, pero sobre la cama de tablas había algo nuevo. Una hoja de un cuaderno infantil, con letras torcidas, escritas con crayón azul. «Gracias por volver». Mateo dejó caer la linterna de la impresión. «No, no puede ser», susurró. La linterna rodó por el piso, proyectando sombras extrañas. Mateo sintió que alguien estaba a su lado. Un niño, respirando. Se giró lentamente y lo vio. Una silueta pequeña sentada en el rincón. La luz apenas iluminaba su forma. Un niño de no más de 8 años. Cabello oscuro. Piernas encogidas. Mirando hacia el suelo. Mateo sintió que se le escapaba el aire. «Elías», murmuró sin pensarlo. La silueta levantó la cabeza
Sus ojos, Dios, no eran ojos de un ser corporal, eran vacíos, profundos, como huecos hechos de tristeza acumulada por décadas. Y habló. Una voz quebrada, delgada, rota. No quiero estar solo. Mateo retrocedió, tropezando con la pared. La voz se le quebró. No puedo ayudarte. El niño se puso de pie. La silueta dio un paso. Luego otro. Mateo sintió que el miedo lo paralizaba por completo. Su respiración se volvió un jadeo. No quiero estar solo, repitió Elías. Ella sí me escucha. Ella no me deja. Mateo entendió. Luciana. Ella lo escuchaba, ella lo sentía. Ella era la primera en décadas que percibía su presencia. Elías estiró la mano, temblorosa. ¿Ella me quiere? Mateo negó con la cabeza, desesperado. No, no te la lleves. El niño lo miró fijamente. No quiero llevármela, solo quiero una familia. Un silencio profundo cayó entre ambos, y entonces la habitación comenzó a temblar. Las paredes crujieron, el piso vibró. Mateo salió corriendo del túnel, subió a la habitación de Luciana. La tomó en brazos mientras ella despertaba sobresaltada. Papi, lo escuché. Ya no más, mi amor, no vas a volver a escucharlo. Pero sabía que mentía. Sabía que Elías estaba allí, observándolo desde la pared. Pasaron semanas. Mateo selló el túnel. Bendijo la casa. Contrató expertos. Hizo todo lo humanamente posible. Pero por las noches, Luciana seguía despertando con los ojos húmedos. Papi, él está triste. Un día, ella dijo algo que dejó a Mateo paralizado. Papi, ¿puedo dejarle una carta? Él quiere saber cómo es tener un papá. Mateo sintió que el mundo se le venía encima, pero cuando vio la mirada de su hija a su enorme corazón, entendió que huir no era la solución. Así que, temblando, escribió una carta. Solo una frase. No estás solo. Nosotros te vemos. Y Luciana la deslizó por una rendija apenas visible de la pared. Esa noche, por primera vez en meses, la casa estuvo en silencio, pero a las 3 de la madrugada, Mateo sintió una mano muy pequeña tocar su hombro. No era Luciana. Él lo sabía. Una voz infantil susurró con una mezcla de alivio y dolor. Gracias, papá. Mateo cerró los ojos. Elías, el niño perdido en las paredes, al fin había encontrado lo que buscaba. No una salida, no venganza, no compañía eterna, sino simplemente ser visto, ser querido, ser reconocido. Y desde esa noche, la casa volvió a estar en paz. Pero Mateo jamás olvidó que, en las sombras de aquella mansión, detrás de una puerta secreta que nunca debió existir, un niño había esperado casi un siglo para escuchar una sola frase que lo dejara descansar.